Aleluya. Gloria sea tu nombre, Señor. Gracias por tu misericordia. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos, amados hermanos? Qué bendición, hermanos. Dios siempre trae algo nuevo. El poder del Espíritu Santo se derrama, una unción fresca. Gloria sea tu nombre, Padre. Vamos a buscar el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 7. El tema de hoy, como lo habíamos anunciado, es la angustia de Jacob. La angustia de Jacob. Parte del tema ya lo hemos tocado. Vamos a leer el texto y vamos a orar. Santo Señor. Aleluya. Gloria sea tu nombre, Padre. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Dice Jeremías 30, versículo 7. Dice: en toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. Será un tiempo de angustia, dice, para mi pueblo Israel. Pero al final, dice, será salvo. Pues en ese día, dice el Señor de los ejércitos, quebraré el yugo de sus cuellos. Es decir, que tenían un yugo como esclavos. Y romperé sus cadenas. Los extranjeros no serán más sus amos. Pues mi pueblo servirá al Señor su Dios y a su rey descendiente de David, al rey, dice, que yo levantaré. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu hermosa presencia, Señor, que ha estado con nosotros, Señor, desde que nos hemos levantado en este día, Señor. Gracias por tenerte aquí, Señor, llenarnos de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, por perdonar nuestros pecados. Gracias por darnos, Señor, ese clamor, porque tú dijiste, Señor, que en los tiempos postreros derramarías de tu Espíritu sobre toda carne, Señor, y traerías, Señor, ese espíritu de clamor, de oración, Señor. Tu palabra enseña: clama a mí y yo te responderé, Señor. Y tú les enseñarías cosas ocultas, Señor, que ningún hombre conoce, Señor, ni ha subido al corazón de hombre. Esas son las cosas que tú tienes preparadas para tus hijos, Señor. Tú tienes un plan y un propósito para todas las cosas que tú creaste, Padre. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias. Aleluya. Para aquellos que no han continuado el mensaje, hemos hablado acerca del misterio de Israel. Y hemos hablado que, pues, este Israel que conocemos hoy, actualmente, pues no es el Israel de Dios. Se le llama israelí a ellos que están ahí. Y hemos hablado de que el verdadero Israel de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Es un concepto en el cual todos nosotros somos, el que cree, es llegado a ser ciudadano de los cielos por medio de esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y nos hacemos una pregunta nosotros que hemos venido al Evangelio. Cuando pude venir al Evangelio a leer las Escrituras, me di cuenta de que había un pueblo que guardó su ley, guardó los mandamientos, y me afligí tremendamente porque decía en mi corazón: ¿qué va a pasar con este pueblo? Nosotros que no conocíamos a Dios hemos creído por misericordia. Y me topé con el libro de Romanos. Y el libro de Romanos dice que Dios no ha abandonado a su pueblo. Y había una promesa que lo hemos leído en Jeremías 30, versículo 7. Dice: en toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. Hablando acerca de que va a venir un tiempo de angustia. Dice, y nunca va a haber un tiempo de angustia como este. Dice, será un tiempo de angustia. Y dice, para mi pueblo. ¿Para quién dice eso? Para mi pueblo. ¿Para la iglesia o para el pueblo de él?
Es una pregunta, digamos, es un tiempo de angustia para mi pueblo y dice Israel. Entonces, leímos de que la iglesia es la iglesia y nace de Cristo. Ahora, al patriarca Abraham se le dio dos promesas, que sus hijos serían como las estrellas y también serían como la arena del mar. Entonces, ahí están los dos, que el pueblo de Israel, que Dios no lo ha desechado, lo vamos a leer en Romanos, esto es para que lo tengan ustedes en su mente ahorita. Entonces, Dios, por medio de la dureza de su corazón, ha dado la salvación a un pueblo que no lo buscaba, y somos nosotros, esos que creen por medio de la fe. Entonces nosotros somos como las estrellas, pero va a haber un tiempo y un trato con aquel pueblo que rechazó al Mesías, un remanente. Ese remanente es el cual se habla esta promesa, es decir, que ese remanente que desechó a Jesús como Señor y Salvador, ese pueblo tiene una promesa. Y hablábamos que es como una naranja que usted la corta, saca lo que necesita, que de ahí salió lo que es por medio de las promesas la iglesia, pero hay un remanente más ahí cuando usted va a hacer jugo y lo saca, y hay un remanente más, pero hay un tiempo necesario para sacar eso que falta, y ese tiempo necesario es un cumplimiento profético. Entonces, nosotros miramos unas promesas de Dios a su pueblo todavía. Miramos que aunque han querido exterminar a ese pueblo, no han podido exterminarlo. Uno de ellos fue Hitler. Hitler fue un hombre que no solo aborreció a los descendientes de Abraham, sino todo aquel que creía en Dios. Lo persiguió y le dio muerte. Y mató a 6 millones de judíos. 6 millones. Y quiso exterminar ese pueblo y no pudo. Entonces, nosotros miramos y decimos, wow, Dios sigue cuidando a ese pueblo. Sí, Dios sigue cuidando a ese pueblo, aunque rechazaron al Mesías. Dios, ¿por qué? Debemos de preguntarnos. ¿Por qué Dios sigue cuidando a ese pueblo? Porque tiene un remanente todavía ahí. Tiene un remanente, tiene una promesa allí. Entonces, la pregunta que debemos de hacernos es, ¿cuándo sucederá esa promesa? ¿Cuándo llegará el cumplimiento de esa promesa? Porque si no entendemos el poder interpretar la escritura, podemos caer en un error, y hay errores doctrinales. Nuestro hermano anciano nos enseñaba el viernes que los domas, los ministros que Dios dio, están para capacitar a la iglesia, para instruirlos en doctrina, para que no sean engañados por ningún viento de doctrina. Eso lo dice Efesios 4:14. Entonces, hay un viento de doctrina donde ponen a Israel como el pueblo escogido por Dios. Entonces, hay dos modos de salvación. Uno, el ser judío, y otro, por medio de la sangre de Cristo. Entonces, si usted se pone y ha escudriñado las escrituras, usted dice, este es un error, porque no hay otro medio de salvación si no es por medio de la sangre de Cristo. No hay otro medio de salvación. Y aquellos que no reconozcan a Jesús como Señor y Salvador están perdidos. Pero Dios ha guardado esa descendencia. Dios ha guardado un pueblo porque necesita sacar de ahí un grupo de salvos, para que lo puedan, por muy duro de corazón que estén, va a llegar un tiempo. Entonces, ese es el tiempo que dice aquí, dice, pero al final, dice, es un tiempo de angustia para mi pueblo, es decir, no es para la iglesia, y eso es lo que quiero decir, no es para la iglesia. Ese tiempo de angustia para Israel será después de que la iglesia se vaya. Después de que la iglesia se vaya en el arrebatamiento, ese es el tiempo de Dios con Israel. Ese es el tiempo de Dios con Israel, para que ustedes puedan entender. Me puedan decir, hermano, pero a mí ¿de qué me sirve saber esto? Bueno, hermano, en primer lugar, nos sirve para no ser llevado, porque si alguien aparece ahí diciéndole que usted no pertenece a las promesas de Dios, de Abraham, y usted tiene que ser parte de la familia de Abraham y hacer las obras que Abraham hizo,
entonces usted va rechazando a Jesús como Mesías y se va empezando a circuncidar. Para eso sirve, para entender, hermano, que ellos van a tener su tiempo, van a tener su trato, y vamos a ir viendo que esto del tiempo de la angustia de Jacob es un proceso de restauración que tiene Dios para su pueblo, para su pueblo. Es un proceso, es decir, un proceso lleva un tiempo, ¿verdad? No es así de la noche a la mañana, sino lleva un tiempo, un proceso. Entonces, dice que después de ese proceso al final será salvo. Dice el versículo 8, pues en ese día, dice el Señor de los ejércitos, quebraré el yugo de sus cuellos. ¿Cómo estaban entonces? Estaban cautivos. Cautivos. Dios les dice que están cautivos. Dice, y ya no serán extranjeros, dice, y los extranjeros no serán más sus amos. El versículo 9 dice, pues mi pueblo servirá al Señor su Dios y a su rey, descendiente de David, el rey que yo levantaré. Entonces Dios dice, yo voy a levantar un rey y ustedes van a servir a ese rey. Nosotros conocemos ese rey. ¿Quién es? Jesús. Jesús es ese rey. Ellos no sirven a Jesús ahorita. Ellos no lo sirven. Entonces, ellos van a servir después a Cristo. Se llama la angustia de Jacob porque es una forma de mirar la vida de Jacob. La vez pasada le leí una porción de las escrituras en historia de quién es Jacob. Nosotros deberíamos de escudriñar un poquito más, de saber los que son los patriarcas. Entonces, en la vida de Jacob nosotros miramos ese paralelismo. Un paralelismo es una historia que refleja lo pasado con un futuro que está por venir. No sé si me pueden entender más. Entonces, en esa vida de Jacob se refleja lo que ya pasó en la vida de él, que es un patriarca que Abraham fue padre de Isaac, nació Isaac, y Isaac tuvo a Jacob y a su hermano Esaú. Entonces, nosotros miramos en la vida de Jacob lo que va a pasarle a ese pueblo. Por eso se llama la angustia de Jacob. La angustia de Jacob significa que habrá un tiempo de gran dolor y preocupación. Es un periodo de dificultad sin precedentes, hermano. Es decir, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial no se van a comparar, van a ser juegos de niños. Imagínense, con lo que va a venir. Va a venir, y les dije, la iglesia no va a estar. No va a estar. Gloria a Dios. Dice, les voy a contar un testimonio después. Dice, sin precedentes para Israel, como lo que le pasó a Jacob con su hermano Esaú. En ese contexto se ubica la restauración final de Israel, que equivale a un tiempo de tribulación, y van a terminar palpando en la segunda venida, que es distinta al arrebatamiento. Van a terminar palpando lo que es al Mesías, al Cristo de gloria que nosotros hemos reconocido como Señor y Salvador. Gloria a Dios. Amados hermanos, en la actualidad, voy a tomar un poquito. En la actualidad nosotros podemos observar que hay una guerra entre países alrededor de Israel. Nosotros miramos esas luchas constantes, hermanos, y quieren acabar siempre con Israel, y nosotros decimos, pero qué raro que siempre están en pelea, en guerra y todo eso. Entonces nosotros, cuando miramos la vida de Jacob con Esaú, de ahí es que viene todo. De ahí viene todo. Resulta de que la vida de Jacob, hermanos, como habíamos hablado, su nombre es engañador. Y en Romanos habla y dice, yo amé a Jacob y a Esaú lo aborrecí. Es decir, que Dios ya había destinado antes de nacer a Jacob como al quien se le iba a otorgar esa herencia de tierras, esa herencia de bendición, de ser, aunque no era el primero, ¿verdad? Pero Dios ya lo había elegido antes de nacer. Y esta es su soberanía, la soberanía de Dios. Entonces, pero viene, resulta, Jacob, y amaba tanta la herencia y la bendición de Dios, que venía y dijo, bueno, no sé cómo quitarle la herencia a mi hermano Esaú.
Esaú era un hombre cazador, era un hombre de campo. Y Jacob era un hombre de casa. Siempre estaba ahí con la mamá, ahí estaba en casa. Entonces vino Esaú un día y venía cansado de trabajo y miró un guiso. Jacob inteligentemente, como su nombre lo dice, engañador, le dijo al hermano, tengo hambre, dame un poco del caldo. Le dice, bueno, le dijo él, si me vendes tu primogenitura, yo te voy a dar el caldo. En pocas palabras le dice, véndeme la herencia, el poder legal que se te otorga a ti. Es decir, mi padre impondrá las manos y todo la bendición que va a venir sobre ti, ahora va a ser mía, le dice. Entonces viene Saúl y le dice, está bien, yo te la vendo, le dice. Y se echó el plato de lentejas, los frijolitos ahí guisados, y no le tomó en cuenta. Eso a Dios le desagradó, aunque Dios ya sabía en su soberanía, pero Dios le desagradó que así como puede venir alguien y decir, no, veo la presencia de Dios, yo prefiero esto, prefiero lo otro. Entonces tenemos en poco la presencia de Dios. Amén. Eso es lo mismo. Entonces vino Jacob cuando le dijo, qué negociazo, dice. Me dio todo. Entonces él en ese momento viene y como ya le vendió el derecho legal, cuando su padre va a morir, Isaac, él va y su madre todavía le dice, mira, haz esto, esto y esto, ponte pieles de oveja para que sepas que es tu hermano, porque el otro era peludo. Y Isaac ora, para hacerle corto la historia, su hermano se entera, Esaú, de que él ha engañado al papá. Y cuando llega a pedir la bendición, Esaú le dice, yo no tengo nada más para ti. Ya vino alguien aquí, que yo se la di. Y eso hace que venga guerra sobre Esaú. Y dice, en su corazón lo voy a matar. Y su madre le dice, escapa, porque tu hermano Esaú te va a matar. Y Jacob escapa, hermano, hacia una tierra que no conocía. Entonces, desde ahí viene el odio de los ismaelitas y de Esaú, provienen toda la estirpe de los árabes. Toda la estirpe de los árabes. Y entonces ahora, hermanos, miramos que esos pleitos, esas guerras, esas contiendas no cesan por causa de que Jacob ganó algo que le pertenecía, pero con mentira, con fraude, con engaño. Y hay parte dentro de esa tierra, que no lo voy a tocar muy a profundidad, que dice que son israelíes, que dice que son israelitas. Pero como aconteció con el pueblo antes de Israel, había un pueblo que se llamaba Gabaonitas, que llegaron y dijeron, nosotros también somos parte del pueblo. Y guardaron su ley y su costumbre. Pero nosotros podemos ver ahí dentro de Israel, dicen que son israelíes, pero no son israelitas. Pero sí hay un remanente que se ha cuidado y se ha apartado de lo que están ahí. El tema es muy extenso, pero quiero tocar nada más acerca de lo que es la angustia de Jacob. Vamos a Génesis 25, 29. Génesis 25, 29. Y vamos a leer eso que exactamente estábamos leyendo. Dice, y llegando Esaú cansado del campo, vio que Jacob cocinaba un guiso. Entonces dijo Esaú, Jacob, te ruego, déjame, dice, vamos a leer en otra versión, permítame. Esaú le dijo, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así que Esaú, dice, obtuvo su nombre y significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio, le dijo Jacob, tus derechos de hijo mayor. Y Esaú le dijo, mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí.
Así que Jacob hizo un juramento, Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía, dice, todos los derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dijo a Esaú, guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y se levantó y se fue, y así mostró desprecio, dice, por los derechos de hijo mayor. Aquí es donde lo que estábamos leyendo aconteció, hermanos. En la actualidad, ahorita nosotros miramos eso. En la actualidad, ahorita, Jacob, Israel, yo les digo, no es Israel, es Jacob. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué la confusión o por qué el cambio de nombre, hermano? ¿Por qué no le llamamos Israel? Bueno, si nosotros leemos la historia, resulta que ese Israel antes se llamaba Jacob. Se llamaba Jacob. Tuvo que ocurrir algo para que Dios le cambiara el nombre. Eso que le ocurrió fue que se confrontó con un ángel. Entonces, en la profecía es que va a llegar el tiempo en que que se dice que es Israel, va a llegar un tiempo en que se va a confrontar con Dios mismo. Así como Jacob fue rodeado, Israel será rodeado. Y allí clamará y se le cambiará el nombre. Pero no es Israel. Es Jacob. Es un mentiroso que con engaños quiere tener más tierras. Amén. Con guerra quiere tener más tierras. Si la ONU le prohibió los asentamientos en Jordania, ellos ponen asentamientos ahí. Porque como Jacob quiere seguir engañando y acaparando todo. Le dijeron, no invada. Invadió. Entonces no están esperando de que Dios mismo sea el que les otorgue la primogenitura. No quieren esperar. Hay unos rabinos que viven en Nueva York y ellos dicen, nosotros no vamos a regresar. Son rabinos y dicen, nosotros no vamos a regresar a Israel. Por mucho que se nos diga que vamos a regresar. Y ellos preguntan y dicen, ¿por qué no van a regresar a Israel? Porque Dios mismo los va a llamar, dicen. Digamos que ellos han entendido parte de la profecía. Es decir, de que ellos dicen, Israel no es Israel, dicen. Es Jacob. Los mismos rabinos, algunos rabinos. Y dice, ese que está ahí, dice, están queriendo llevar al pueblo a cumplir una ley que no le pertenece a él, sino le pertenece a nuestro Mesías que va a venir, dice. Entonces hay un remanente que sí está esperando al Mesías. Amén. Aunque haya encerrado su corazón. Entonces hay una división entre ellos. Israel está engreída, hermano. Está como una persona de que se ha llenado de tesoros, de bienes, y está soberbia. Cuando nosotros miramos los grandes ministros, las personas que están en eminencia en la ONU o en Europa, son partidarios de Israel. Son partidarios de Israel. El secretario de aquí de Estados Unidos es Anthony Blinken y resulta que es israelí. Así que cuando fue a negociar con los árabes para la no más guerra, los árabes tuvieron que sentarlo aparte porque ellos querían una persona que no formara parte del conflicto, que no tuviera nada que ver. Pero a Estados Unidos no le importó. Y cuando nosotros leemos la escritura, una parte que quiero explicárseles, uno necesita para enseñar la escatología saber algo de geopolítica. Y no estamos nosotros metiéndonos en la política, sino que es parte de estudiar la historia y de lo que va a acontecer. Entonces, miramos que las mayores empresas de tecnología son israelíes. Facebook, Tesla, los dueños de la inteligencia artificial son israelíes. Y usted dice, wow, la mayor banca que nosotros conocemos, Chase, JP Morgan y otros, son israelíes. Son israelíes. El presidente de Ucrania
es israelí. Un israelí, presidente de Ucrania. Hace poco se juramentó un presidente de Argentina por un rabino. Entonces, pongámonos a pensar cuál es la agenda. ¿Cuál es la agenda? De que pueda manipular gobiernos o países. A ese grado está llegando lo que es. Por eso le dije, está ingreída. Jacob está ingreído. A Jacob le pasó de que pasó en las tierras de su tío y venía con grandes riquezas, pero seguía siendo Jacob. Seguía siendo Jacob. Es decir, trabajó casi 20 años, 21 años, digamos, a su suegro Labán, y Dios lo bendijo grandemente. Aún engañador lo bendijo. Entonces, muchas veces la persona se confunde pensando de que, miren cómo Dios la ha bendecido. No, Dios bendijo a Jacob. Eso es parte de su promesa, de que la otra persona, porque es de doble vía, Dios cumple sus pactos, sus promesas, pero la otra persona también debe de ser recíproca. Resulta de que Jacob prometió un diezmo, y nosotros todavía nos reímos porque decimos, yo no le he encontrado donde Jacob dice, yo aquí pago el diezmo. Entonces hasta en eso quiso a Dios irle por la banda, como decimos nosotros. Entonces, miren qué tremendo. Jacob viene ingreído con sus riquezas, viene con su ganado, tan bendecido que dice que tenía eso no se hace, hombres, 2 esposas en la antigüedad, porque es increíble, pero hay que aclararlo, porque me quedó personas que al leer la Biblia es arrepentido, pero cuando lee la Biblia pensaba de que es posible tener 2 esposas. Entonces hay que enseñarle, no lastimó, ya era una persona grande. Entonces hay que enseñarle esto. Uno piensa que no, pero sí, es algo sencillo, pero hay que enseñarle. Y tenía sus 2 esposas, entonces 2 campamentos con hijos, y así mismo está Israel, así mismo. Algo que quiero decirles antes de poder seguir por ahí, hermanos, ese día que Jacob se sentía que Dios le dijo, regresa a la tierra, empoderado, tuvo la necesidad de un conflicto externo venir a él para que él reconociera que era un dependiente de Dios. En ese tiempo, hermanos, Mateo 24, 19, si quiere lo vamos a leer. En ese tiempo será un tiempo de gran angustia, como no ha habido y ni habrá, se lo vuelvo a repetir. En Mateo 24, 19 dice que terribles serán esos días donde el nombre de Jacob será cambiado. Ese día donde las riquezas no le van a valer a Jacob, a Israel. Dice, serán días terribles, donde las mujeres, serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren, para que la huida no sea en invierno en ese día, o día de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento, desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. Entonces, esta angustia, la angustia de Jacob, son los 7 años de tribulación, como se le conoce. Son los 7 años de tribulación. Y cuando pase ese tiempo de gran angustia, la iglesia ya no estará acá. Yo se lo repito, porque será un tiempo especial para su pueblo que lo rechazó. Será un tiempo de prueba para su mismo pueblo. Quiero leerles en Hebreos 10:29. Miren lo que dice. ¿Por qué será un tiempo para su pueblo? Miren Hebreos 10:29. Dice, piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre, es decir, la sangre de su pacto, la cual nos hizo santos como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios.
Hermano, esa palabra, cuánto mayor será el castigo, esa palabra significa cuánto mayor será el azote, con severidad. O también es significado como desgajar, como alguien que será desgajado porque no ha creído en la sangre de Cristo. Entonces, nosotros miramos en Romanos 11:17, se están escribiendo, dice, pero que algunas ramas del olivo natural fueron desgajadas, es decir, fueron castigados, si lo unimos con este versículo que hemos leído, fueron castigados, es decir, desgajados, por su incredulidad, por su incredulidad. Quiero hacer un corto ahorita que me acordé de una noticia. Han salido, hay una guerra incluso de noticias, y nosotros como iglesia debemos de tener cuidado. Señalamos cuál sería nuestra posición dentro de la iglesia, es orar tanto por palestinos, tanto por israelíes, llamar a la paz, ¿verdad? Pero hay una guerra de noticias también, y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado. Salió una noticia diciendo que allí habían llegado los palestinos y habían matado a bebés y los habían decapitado. Incluso el presidente Biden salió hablando de eso, diciéndole que él había visto los videos. Y cualquier persona dice, bueno, qué tremendo, ¿verdad? Que el mismo presidente vio los videos. Nunca salieron los videos. Nunca. Entonces se dio a saber de que era una noticia falsa. Hay una guerra de noticias falsas. Si usted ha escuchado por parte del bando de Israel diciendo que han matado a niños y los han abierto a mujeres embarazadas, que también se ha dicho. Si no han visto los videos, cosa que no les aconsejo, pero si están esos videos, los pueden buscar y pueden ustedes ver si es realmente verdad o no. Salió desmintiendo el Pentágono diciendo de que el presidente hablaba de otras cosas. Es tremendo, porque nos pueden llevar a nosotros a creer la mentira y a que pongamos nuestro corazón con otro bando. Quiero, en esa posición estamos hoy actual, donde Jacob está engañando a las demás naciones para que puedan creer realmente de que, mire, esta es otra cosa que nosotros aquí tenemos una bandera y respetamos ese lugar, pero se los digo para que ustedes puedan entender también parte de la visión. Lo respetamos, pero no, el tener una bandera dentro de un templo forma parte de que usted ya se inclinó hacia un lado, hacia un lugar. Entonces nosotros no tenemos inclinación hacia ningún lugar. Somos llamados a predicar el evangelio a toda persona para que no se pierda. Amén. Entonces en Romanos 11:17 lo vamos a leer. Romanos 11:17. Parte que hermanos que ya han estudiado las escrituras van a saber a lo que nos estamos refiriendo. Me dicen amén si lo tienen. Entonces dice Romanos 11:17, pero algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, oigan, algunos del pueblo de Israel han sido arrancadas. Nosotros miramos que cuando comenzó la iglesia, comenzó toda judía. Todos los apóstoles fueron judíos. Entonces sí hubo ramas que creyeron en él, pero hubo otras ramas que no creyeron en él. Entonces de esa descendencia, Dios ha mantenido esa descendencia por un propósito, para el propósito de ser despertados después de que la iglesia se vaya. Dice, pero ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham, es decir, a la iglesia. Miren, claro, ustedes, dice, son parte, reciben la bendición que Dios le prometió a Abraham. Ahí lo está diciendo la escritura. Y a sus hijos, con la cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo, especial de Dios. Dice, pero no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes no son solo la rama, no son la raíz.
Tal vez diga alguien, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, dice, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí, es decir, la iglesia está allí, si crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder si nosotros dejamos de creer en Cristo. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Entonces aquí hay también una interpretación que se da hoy en día que le llaman la doctrina del reemplazo. Es decir, de que la iglesia reemplazó a Israel y todas las promesas le pertenecen a Israel, a la iglesia, y que ya no tiene ningún trato a Israel. Entonces eso solo habla una parte de verdad y deja muchas escrituras fuera de las que nosotros vamos a leer aquí adelante. En el número 25, Romanos 11:25, más adelantito, dice como título, el misterio de la salvación de Israel. Es decir, el misterio de cuándo Israel será despertada, el misterio de cuándo Jacob será despertado. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo. Mira, hermanos, que tenemos gran tarea. Tenemos que ir a buscar a ese último. Tenemos que buscarlo. Hay un número de hermanos gentiles, es decir, que nosotros no formamos parte del pueblo, de que cuando reconozca a Jesús como Señor, ahí se cerró y se acerca el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces dice, todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Entonces, en ese tiempo de gran angustia, amados hermanos, será un tiempo en el cual dice, no habrá, y nunca lo habrá, como ese tiempo. Un tiempo en el cual será un trato especial para Israel. Un tiempo donde, como Jacob, naciones la rodearán. Y dirán, este es el tiempo que es destinado para destruir a Israel. Y estará sola y ahí clamará a Dios. Jacob, hermanos, cuando llegó el tiempo donde le dijeron, quiero lo vamos a leer, Génesis 32:9. Ahí lo tienen en el 9, voy a leer el 3. Dice, entonces Jacob envió mensajeros delante de su hermano, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom, y les dijo, den este mensaje a mi hermano, a Esaú. Humildes los saludos de tu siervo Jacob hasta el momento. Estuve viviendo con mi tío Labán y ahora soy el dueño de ganado, burro, es decir, soy rico y próspero. Muchos siervos, tanto varones y mujeres, y he enviado estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada, con la esperanza de que me recibas de bondad. Mire lo que le estaba diciendo. Jacob le dice, mira, a las demás naciones, yo soy rico y soy poderoso ahora. Resulta que más adelante leemos de que el siervo va y trae un mensaje. Y el mensaje que trae es que le dice, después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le dijeron a Jacob, nos encontramos con tu hermano Esaú. Y dice, ya viene en camino, dice, a tu encuentro, dice, pero viene con un ejército de 400 hombres, dice. Imagínense a ese hombre que se golpeaba el pecho diciendo, así como actualmente está diciendo hoy Israel, tengo gas y las naciones ahorita lo ocupan. Ahorita hay un gran problema con el gas, hermano. Rusia no le quiere vender el gas a Europa y se lo está vendiendo caro. Entonces, nosotros tenemos yacimiento de gas. ¿Qué nos van a hacer?
Eso es lo que está diciendo. Entonces, pero resulta de que a Esaú no le importa. Y va a recibirlo con 400 hombres. Así la comunidad árabe se va a unir contra Israel para quitarle sus riquezas. En ese momento habrá un lloro y un lamento en ese pueblo. Y empezará a orar de la misma manera que oró Jacob. Y esta es la manera que oró Jacob. Miren, diciendo, después de que escuchó la noticia, ¿verdad? Vienen 400 hombres a matarme. Dijo, oh Dios, Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac. Oh Señor, tú que me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste, te trataré con bondad. Y digo yo, ¿en qué momento Él dice, tú eres mi Dios? Él solo está diciendo, tú eres el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Entonces Él está diciendo, mira, mi padre fue tu Dios y yo lo vi, y también Isaac, tengo testimonio de él, pero yo no te conozco. No sé quién eres, pero yo sé que me hablaste y me diste una promesa. Hasta ese momento Él está reconociendo y dice, yo no soy digno de tu amor inagotable. Me has hablado y te he rechazado, dice. Soy indigno de tu amor inagotable y de tu fidelidad, dice. Has mostrado a mí, a tu siervo, dice, cuando salí de mi hogar y crucé al río Jordán. Dice, no poseía nada más que un bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan los grandes campamentos. Entonces, dice, oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo que venga para atacarme, y también, dice, a mis esposas y a mis hijos. Entonces, Jacob pasó un tiempo, hermano, un tiempo donde temió por su vida y se paró en dos campamentos. Decía, bueno, voy a poner a una allá y a otra acá con sus hijos, por si ataca a una, va a salvarse un grupo, un campamento. Y ese era un momento de tribulación y gran angustia. Ese momento, como les digo, es un momento donde ocurrirá en los 7 años de tribulación, un momento en el cual la iglesia no estará. Aquí les voy a contar un testimonio, hermano. Y todo tomado. Le decía al Señor, muéstrame cómo serán estas cosas. Hermanos, en ese día me acosté y afligido, preguntándole, aunque creyendo en la Escritura que sé que habrá un arrebatamiento, pero mi corazón y mi deseo de saber cómo será. Y me miraba, hermano, ahora lo cuento tranquilamente, hermano, pero cuando me lo dio no lo podía contar. No lo podía contar por la razón de que no era pastor. Entonces, iba a haber un gran conflicto si lo contaba. Entonces, resulta de que cuando estoy en el sueño y empiezo a caminar, volteo a ver y había un gran pueblo, hermanos, pero inmenso pueblo. Y veníamos caminando por unos pastos como los de Escocia, unos pastos tan hermosos. Y caminábamos por ahí, ese lugar, y de repente mirábamos hacia abajo, como un abismo, que ya no eran pastos, eran lugares secos, de piedra. Y en esos lugares había una altura como unos 7 pies hacia arriba, es decir, que ninguna persona podía tocarnos. Pero nos acercamos y miramos que había un gran pueblo siguiendo a un líder. Ese líder era delgado, hermanos, era un hombre joven, y a la par de él había un anciano con ropas blancas. Y se acercó y le dijo al oído, y resulta que escuché lo que le dijo, porque estaba largo, pero algo increíble, impresionante. Y yo escuché que le dijo, de estos son de los que yo te hablo, atrápalos. Entonces, cuando escuché, me llenó mi corazón de temor. Y nos alejamos con el pueblo y quiso agarrarnos de los pies. Pero antes de que nos tocara, hermano, vino algo del cielo, hermano. No se puede hablarles como que fuera una nube,
No puedo hablarles como que fue algo transparente, algo blanco, algo, claramente dice la Escritura, como una nube, porque creo que no hay comparación con eso, que hay algo que envolvió a todo el grupo, hermano, y para arriba, hermano. Y creo, hermano, realmente de que antes de que venga ese gran día y terrible, hermanos, la iglesia tiene que ser arrebatada. Amén. Tiene que ser arrebatada. Y le decía yo, Señor, no permitas, porque va a haber el tiempo donde aquellos que no creyeron a la verdad pueden ser engañados, hermano, por ese que va a aparecer. Ese que va a aparecer, hermanos, ese pueblo de Israel lo va a nombrar el Mesías. Ese pueblo va a reconocer a ese líder como su rey. Eso es lo que están esperando, que aparezca alguien para reconocerlo como rey. Eso es lo que Israel está esperando actualmente en estos momentos. Dice Zacarías 12:10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora como causa de el hijo unigénito, y se afligirán porque como el quien se aflige por el primogénito. Hermanos, cuando elijan a ese hombre, cuando elijan a ese anticristo, será en contra de Cristo. Lo elegirán y se hará cargo de toda la nación. Ese hombre se apoderará de todo lo que es Israel. Y cuando empiece a establecer leyes que van en contra de la adoración a Dios, ellos allí se van a dar cuenta. Allí se van a dar cuenta. Y van a ser perseguidos por ese corazón de bestia. Cuando empiecen a ser perseguidos por ese corazón de bestia, van a empezar a llorar y a gemir, como lo hizo Jacob. Entonces van a decir: Señor, perdónanos. Y dice que en ese tiempo será derramado sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, un espíritu de oración y de gracia. Es necesario que acontezca eso, un derramamiento de arrepentimiento sobre ellos, por causa de que no creyeron en Cristo como Señor y Salvador. Y en ese momento, hermanos, muchos van a ser perseguidos de esa nación, van a salir de esa nación, van a tener que huir. Cuando huyan, en ese momento, después, porque como se les dije yo, es un proceso, la angustia de Jacob es un proceso. Al final de los 7 años, primero ocurre el arrebatamiento, y al final de los 7 años ocurrirá lo que es la segunda venida de Cristo. El Señor aparecerá, todo ojo le verá, todo ojo le verá. Y allí es donde Israel va a reconocer a Jesús como el Mesías. Él va a reconocer, como Jacob mismo tuvo que luchar con el ángel. Y hasta que Jacob llegó el momento y le dijo: yo soy Jacob, soy el engañador. Porque el ángel siempre le decía: dime tu nombre, ¿cómo te llamas? Y reconoció que su nombre era Jacob. Y le dijo: ya no será tu nombre Jacob, será ahora llamado Israel. Hasta que le cambió el nombre. Eso significa que les cambió su manera de vivir. En ese momento, ellos van a decir y van a ver a lo que es al Señor Jesucristo. Y porque ellos, como ellos estuvieron esperando a un Mesías, ¿verdad?, y no reconocieron a Jesús, van a decir: y esas señales que tienes en tus manos, ¿dónde te las hiciste? ¿Qué te pasó ahí con eso? ¿Y por qué tienes esos hoyos, agujeros en los pies? ¿Quién te los hizo? Entonces el Señor dice que le va a contestar: me mirarán a mí, a quien traspasaron. Amén. Me mirarán a mí al final de los 7 años. Entonces, para terminar, quiero leerles esta parte. Dice en Joel 2:32: y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo.
porque en el monte de Sión y de Jerusalén habrá escape, como ha dicho Jehová. Incluso, aquí lo dice, para el remanente en el cual llame. Así que Dios va a llamar un remanente de entre de todos ellos. Jesús mismo los reunirá, porque Él será el Aliyah. Él será el que reúna por Él mismo a su pueblo. Así que yo les digo, a los que son verdaderos israelitas, a los que no han tenido por irse a Israel, Jesús mismo será su propio Aliyah. Será quien los llame para reunirlos de todo tribu, lengua y nación, para arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor, y que ahora nos salva, Señor, también nos libra, Señor, de esa terrible angustia que está por venir. Esa terrible angustia, Señor, que está por venir sobre todos aquellos que no creyeron ni tampoco confesaron a Jesús como Señor y Salvador, Señor. Tú tienes un plan y un propósito, Padre, todavía con un remanente, Señor. Por eso debemos de decir, Señor, Maranata, Maranata, Cristo viene, el Señor viene, Señor. Y lo confesamos, Señor, públicamente, que tú eres nuestro Señor. Que te esperamos a ti, Señor, Dios vivo. Te esperamos a ti, Señor, con vestiduras limpias, sin mancha y sin arruga, Padre. Pero también te pedimos, Señor, que este es un tiempo en el cual nosotros nos podemos examinar a nosotros mismos. Como llegó el día, Señor, a Jacob, que se examinó su corazón. No acontezca, Dios, que pueda llegar, Señor, un día de angustia terrible, Señor, persecución, para examinarnos a nosotros mismos, Señor, y de saber de que no hemos cambiado, de que solamente tenemos un nombre que vive, pero está muerto, Señor. Queremos tener, Señor, tu nombre, Señor, pero queremos vivir de acuerdo a ese nombre que se nos ha dado, de ser hijos. Y que lo que tú nos has heredado es porque tú nos has dado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, queremos examinar nuestro corazón, Señor. Queremos participar, Señor, del cuerpo de tu Hijo. Queremos participar, Señor, de la sangre, Señor, que ha sido, Señor, derramada por nuestros pecados. Señor, con una conciencia limpia. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Permítanos, Señor, participar de tu mesa, Padre. Permítenos participar, Señor, de ese privilegio tan grande, Señor. En el nombre de Jesús. Tu palabra enseña, Señor, a que nos juzguemos nosotros mismos. ¿Qué hay cuando nos reunimos, Señor, para poder dar? ¿O nos reunimos para guerras, luchas y tener división? Tu palabra enseña, Señor, que de manera que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, Señor, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo.